¿Por qué la gente busca a Dios? ¿O qué es lo que la gente espera de Dios? ¿Cuál es el propósito? Cuando la gente va detrás o dice creer en Dios o va a la iglesia o hace alguna actividad religiosa, ¿qué está esperando? En el programa de hoy yo te invito a que me acompañes para ver lo que Dios quiere y lo que Dios busca de las personas. En estos tiempos, donde todo es acelerado y la presión de los problemas cotidianos es constante, todos necesitamos de minutos de esperanza. En el Evangelio de Juan, el capítulo 6, el versículo 63 en adelante, dice así: el Espíritu es el que da la vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús estaba enseñando a la gente y mucha gente seguía a Jesús. Pero mucha gente seguía a Jesús por los milagros, por las sanidades. Pero también había gente que ya no solamente le seguía por lo que Jesús hacía, sino que Jesús y sus discípulos alimentaban a la multitud. Mucha gente empezó a seguirle a Jesús simplemente por los beneficios que iban a recibir, por recibir algo de comida, algún beneficio, simplemente por eso. Entonces Jesús empezó a tornar un poquito más duro su mensaje. Ya sabía cuál era la intención de la gente, ya conocía cuál era el interés de las personas. Entonces Jesús empieza a ser claro y directo con la gente. Él empieza a decir: ¿saben qué? Yo no vine a traer un mensaje para esto material. Mi propósito, mi función, mi ministerio no es para las cosas materiales. No es que yo vine acá simplemente para darles de comer, sino que yo vine para enseñarles y para hablarles a su espíritu. Mi misión y mi preocupación es el espíritu de la humanidad, ese espíritu que había muerto y el cual estaba separado de Dios. Jesús vino a enseñar sobre eso y empezaba a enseñar y hablar a la gente. Empezó a ser un poquito más duro, algunos dirían, con su mensaje. Pero en realidad no. Jesús empezó a mostrarles realmente la función, a hacerle entender a la gente que de balde se enfocaban o de balde buscaban en Él conseguir solamente los beneficios, que de nada les aprovecharía, porque seguirían con los mismos problemas, seguirían con las mismas decepciones, con las mismas situaciones, sino que lo que realmente la gente necesitaba era solucionar el problema espiritual que tenían. La gente buscaba soluciones superficiales o soluciones materiales, soluciones de trabajo, financiero, soluciones de la salud, que no está mal, que Jesús no evitaba hacerlo, que Jesús no negaba a nadie el milagro, pero Jesús les hace entender y les dice: ¿saben qué? Todo esto es para la carne, todo esto nada aprovecha. Lo que ustedes necesitan es solucionar el problema espiritual que tienen. Y mucha gente, al oír esto, a escuchar esto, inclusive de sus propios discípulos, gente cercana a Jesús, dice la Biblia que se volvieron atrás, que se alejaron, que dejaron de seguir a Cristo. ¿Por qué? Porque no querían solucionar su problema espiritual. Simplemente querían usar a Jesús como alguien que soluciona las cosas naturales,
como alguien que soluciona el problema familiar, quizás el problema de trabajo, el problema financiero, la salud, y hasta ahí después cada uno vivir su vida. Quisieron utilizar a Jesús y Jesús les dijo bien en claro. Entonces Jesús, viendo esto y sabiendo ya, habla a otros de sus discípulos y les dice: ustedes también quieren volver con esta gente. Si ustedes quieren ir, no hay problema, pueden ir. Si ustedes quieren realmente seguir los caminos de esta gente, yo no me enojo, pueden tomar esa decisión. Porque Jesús siempre ha sido caballeroso, siempre ha respetado las decisiones de las personas. Nunca vemos en todos los evangelios que Jesús haya obligado ni forzado a nadie. Y en toda la Biblia nunca vimos que Dios haya obligado a ninguna persona, ni haya insistido a ninguna persona. Siempre fue respetuoso Dios. Y Jesús de la misma manera, por ser su hijo. Entonces Jesús le dice a sus discípulos: bueno, si ustedes quieren ir, perfecto, adelante. Pueden seguir los pasos de estas personas. Entonces dice la Biblia que Simón Pedro le respondió: ¿a quién iremos? ¿O a dónde iremos? Porque solo tú tienes palabras de vida eterna. Y no solamente se queda con eso, dice: y nosotros hemos creído y conocemos. Esta es la palabra clave: conocemos que tú eres el Cristo. Estos discípulos entendieron y dijeron: no, Jesús, a nosotros no nos importa todo esto material. Nosotros hemos visto algo más allá. Nosotros te conocimos de una manera diferente. Te conocemos como el Cristo, como aquel que soluciona las cuestiones espirituales, como aquel que nos conecta a Dios. Porque el Cristo vino a traer la salvación, ese era aquel Mesías que traía la salvación, que traía y venía y conectaba al ser humano con Dios. Y eso es lo que Pedro le estaba diciendo: nosotros entendemos de que tú eres el que nos conectes a Dios. Y para nosotros eso es todo. No hay mayor satisfacción, no hay mayor respuesta o mayor sentido a la vida que estar conectados a Dios. Nosotros sabemos de que eso es eterno y de que eso es vida, que realmente la vida está en conectarnos con Dios, en solucionar nuestro problema espiritual y estar en paz y en conexión con Dios antes que cualquier otra situación, antes que cualquier otro bien material, antes que cualquier problema de salud, antes que cualquier problema financiero o antes que cualquier milagro. Entendemos y sabemos que esto es primordial para nuestras vidas. Por lo tanto, Jesús, nosotros no nos queremos alejar ni separar de ti. No vamos a ir, no vamos a volver atrás. Nosotros entendemos que necesitamos esta solución. Los discípulos entendieron esto. Los discípulos comprendieron. Y vemos, según la historia, y vemos el relato de los evangelios y más adelante en el libro de Hechos, en la Biblia, cómo vivían los discípulos. Los discípulos no tenían muchos bienes. No es que por vivir detrás de Jesús ellos habían recibido casas, lujos, bienes materiales. No recibieron. Pasaron situaciones bastante difíciles. Pero ellos fervorosamente seguían a Jesús. ¿Por qué? Porque llegaron a conocer al Cristo. Llegaron a conocer a Jesús como el Señor. El problema de la humanidad es esta: la gente dice conocer a Jesús, la gente dice conocer a Dios, la gente dice creer en Dios, la gente dice y busca parecer ser de Dios, pero solamente buscan los milagros. Una vez que obtienen los milagros, las respuestas, se alejan de Dios. No quieren conocer a Jesús. No quieren conocer al Dios, realmente conocer. Simplemente quieren obtener beneficio y nada más. Unos versículos más adelante del mismo capítulo, en el versículo 35 en adelante, dice así: Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá más sed. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo
lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera. Jesús dice y enseñaba esto, que era el pan. Los discípulos que decidieron quedarse con Jesús entendieron esta verdad. Comprendieron de que Jesús era el pan de vida, de que en Él estaba todo lo que ellos necesitaban, la satisfacción, el sentido de la vida, esa saciedad, ellos encontraron en Jesús. Lo que tanto habían deseado, lo que tanto habían buscado en su vida anterior, antes de conocer a Cristo, en toda esa su vida, en todo ese su trajín, en todas sus profesiones, a todo lo que ellos se dedicaban antes, todo lo que antes ellos habían vivido antes de conocer a Cristo, ellos entendieron de que no daba sentido, que solamente el conocer a Cristo traía el sentido de la vida. Y Jesús mismo dice, al que a mí viene, no le echo fuera. Hay una condición para acercarse a Dios. Jesús solamente escoge a los mejores, a los más lindos, a los que son de cierta posición social. ¿Hay ciertas condiciones? No. En realidad sí hay una sola condición. Es simplemente acercarse. Es simplemente venir arrepentido ante Él. Es simplemente aceptar la gracia, la misericordia. Es simplemente querer conocerle. Porque dice Él, yo no le echo fuera. Quien quiera venir y conocerme, a nadie se le cierra las puertas. Quien quiera venir y saber de mí, quien quiera venir y alimentarse, quien quiera venir y recibir su porción de la vida, su sentido de la vida, su satisfacción plena, quien quiera venir y recibir de mí lo que yo tengo para dar, es bienvenido. Porque lo que yo doy es eterno. Siempre Jesús, hablando de esto, dice, siempre menciona algo, eterno. El pan de vida, el pan eterno, palabras eternas. Siempre hay algo en Él, la eternidad. Esa es la seguridad que nos da. La eternidad. Es algo que dura para siempre. Es algo que va más allá de los años, de los tiempos. Es algo que no se acaba simplemente cuando llegas a la vejez y terminan tus días. Es algo que no se acaba cuando la crisis financiera llega. Es algo que no se acaba cuando los amigos se van. Es algo que no se acaba cuando la salud deja de estar presente y empezás a tener enfermedades. Es algo que no se acaba en la soledad. Es algo que no se acaba en el momento de la escasez. Es eterno. Es algo que permanece siempre. Es algo que ya nadie te puede quitar. Y esa es la gracia que Dios quiere derramar sobre tu vida, que quiere entregarte, que quiere revelarse a ti. El problema es que nosotros nos enfocamos y queremos buscar todo lo material. No está mal, no es que esté mal, pero si basamos nuestra vida en que esa es nuestra prioridad, terminamos desenfocándonos. Y la Biblia misma dice que nada aprovecha, sino que cuando conocemos a Dios, eso sí aprovecha. Job, en el capítulo 42, el versículo 5, dice así: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Es necesario que conozcamos a Dios, que veamos a Dios. Que no solamente digamos que conocemos a Dios por lo que otros dicen. Mucha gente te puede hablar de sus experiencias con Dios. Yo te puedo hablar de mi experiencia con Dios. Podemos escuchar muchas cosas de Dios. Hasta puedes decir que crees y que confías en Dios, que tenés en cuenta. Pero te pregunto, ¿tenés una experiencia real con Él? ¿Tus ojos llegaron a verle a Él? Una cosa es lo que escuchamos de otro, otra cosa es lo que vivimos con Él. De encontrarnos y tener una experiencia única y personal con Jesús, con Dios. Esa experiencia cambia todo. Esa experiencia transforma todo. Nunca nadie ha salido igual después de haber tenido un encuentro real y personal con Cristo. Nadie ha sido igual. Todas las personas han sido tocadas y han sido transformadas en su vida después de tener una experiencia con Dios.
Y eso es lo que Él quiere hacer en tu vida. Dios quiere mostrarse y quiere revelarse a tu vida. No simplemente que digas, no, yo una vez escuché que a fulano le hicieron un milagro. Yo una vez escuché que a fulano le pasó esto. Yo una vez escuché que Dios hizo tal cosa con fulano. No, de nada te sirve conocer las historias. De nada te sirve que tus padres hayan vivido con Dios. De nada te sirve que tus hijos vivan con Dios, o que tus familiares, o que tu esposo o tu esposa viva y camine con Dios, si vos no lo experimentás personalmente en tu vida. Es necesario que conozcas a ese Dios de vida eterna, a ese Dios que da palabras eternas, palabras de vida, que le da sentido, que hace florecer aquello que está muerto dentro de ti, que transforma todo. Es necesario que dejes de conocer de oídos, que dejes de conocer simplemente de lo que te cuentan y que empieces a experimentar a ese Dios todopoderoso. ¿Cómo sucede eso? ¿Cómo pasa eso? Simplemente acercándote a Él y reconociendo tu necesidad de Él. Reconociendo que no necesitas nada más que su presencia en tu vida. Que no buscas más que su presencia en ti. Y que Él es el único que puede dar sentido a tu vida. Te invito a que le hagas esta oración si quieres recibirle en tu corazón. Y que le digas de la siguiente manera: Señor Jesús, yo reconozco que soy pecador. Y hoy me arrepiento de mis pecados, de todo lo malo que he hecho delante de ti. Y te ruego que limpies mi mente y mi corazón con tu sangre. Y que entres en mi vida y que seas el Señor y el Salvador de mi vida. Que anotes mi nombre en el libro de la vida. Que me hagas una persona nueva y diferente. Gracias, Padre, por Jesucristo, por hacerme tu Hijo por medio de su sangre. Gracias por recibirme, por no echarme fuera. Yo hoy me someto a ti, a tu autoridad. Y te ruego que tu Espíritu Santo me llene y traiga revelación y entendimiento de tu palabra sobre mi vida. Y que yo pueda vivir en obediencia, en integridad y en santidad para ti. En el nombre de Jesús. Amén. Si has hecho esta oración por primera vez y entregado tu vida a Cristo, te animamos a que visites una iglesia cristiana en donde se enseñe la Biblia. Y si este mensaje ha tocado tu corazón y te ha bendecido, ponte en contacto con nosotros. Queremos saber de ti y orar por tu vida. Amigo, amiga, el Señor te ha recibido en sus brazos y Él le da un nuevo sentido a tu vida. Por lo tanto, yo te animo que a partir de hoy ya no te alejes de Él, sino que siempre busques en Él tu paz, en Él busques tu seguridad, en Él busques saciar tu alma, en Él busques llenar todo lo que tanto deseas y todo lo que tanto anhelas en tu vida. Él puede saciar tu vida, Él puede cambiar todo, Él puede transformar todo y solo Él puede llenar tu vida. Por lo tanto, ya no le dejes, ya no dejes de buscarle, ya no dependas de tus fuerzas, sino que depende de Él. Y busca en Él, en su gracia. Que Dios te bendiga. Minutos de Esperanza es una producción del Ministerio Ennacord. Para contactos, escríbanos al WhatsApp 0984 79 34 41. Al correo electrónico minutosdeesperanzapi@gmail.com o visite nuestra página en Facebook Minutos de Esperanza. Esperamos su sintonía de lunes a viernes a las 5:30 am con la conducción de Pedro Rojas.